Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Javier, Paul, Adriana, que sé que son quienes organizan, también Omar, y desde luego a Cicata Morelos, pues gracias por la invitación. Gracias también por la presentación, Javier, que acabas de leer. Y seguido del agradecimiento, una disculpa por no estar allá presente. Me habría gustado muchísimo. Inicialmente contemplé que podría estar por allá con ustedes de manera presencial. Después se traslapó con el aniversario 37 de aquí de la UPIBI y me requirieron acá para dar una charla que precisamente tiene que ver con la promoción del posgrado de vacunas y bioterapéuticos. Entonces ya tuve la complicación de ir. Sin embargo, quería atender las dos cosas y por eso es que estamos aquí hoy de manera virtual. Una disculpa por eso y nuevamente gracias por la invitación. Como saben, pues soy el coordinador de este programa, del cual estoy muy orgulloso porque creo que puede ser un parteaguas en el país. Por eso es que mi primera diapositiva tiene que ver con el programa, que es este que ven aquí abajo. Ya lo saben, estamos en 5 sedes. Estoy enormemente orgulloso de que Cicata esté tomando forma con su participación en el programa. Estoy convencido que puede ser un pilar de este programa. Y también por eso mi interés de platicar con ustedes un poquito sobre lo que hacemos nosotros. Aquí pueden ver también en su pantalla el logo del laboratorio en el que yo he participado desde que me incorporé al IPN hace ya 16 años, que es un laboratorio que llevamos en conjunto el doctor Noé Durán y un servidor, que es el MOL Biotech Lab. Pueden ver aquí que uno de de la característica del logo tiene que ver con una planta y esto tiene que ver con que los dos fuimos formados en el campo de la biotecnología vegetal, el doctor Noé un poco con el desarrollo reproductivo y yo más bien para utilizar las plantas como bioreactores para producir vacunas, ¿no? Entonces, ya desde mi formación doctoral tengo un gran cariño por las vacunas y ahora pues se hace realidad con esto que estoy pudiendo trabajar en el programa de vacunas y bioterapéuticos. Dicho eso, mi charla pues hablará, como lo dice, un poco de los primeros pasos que estamos dando. Eh, yo quizá arrogantemente le puse en el IPN, pero en realidad creo que debería de comentarles que son los primeros pasos que nosotros en el laboratorio o aquí en la UPIBI estamos dando para incursionar en el desarrollo de biocomparables, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es la parte central de mi charla. Me gustaría compartirles un poco de lo que hemos trabajado acá en el laboratorio y cómo es que lo hemos ido llevando y qué visualizamos para los próximos pasos, ¿no? Antes de llegar a ese punto, me gustaría de manera introductoria platicarles un poco de los biosimilares o biocomparables y para ello les voy a mostrar una gráfica que a mí me gusta mucho. Esta gráfica está actualizada al año 2023, es decir, a diciembre del 2023, y es la lista, o es más bien el número de medicamentos que han sido aprobados, medicamentos nuevos, por la FDA en este par de comisiones que tiene que ver con biotecnológicos y con fármacos en general. Y aquí pueden ver cómo ha ido aumentando o cómo se ha mantenido más bien, ¿no? Porque ya desde 1998 se aprobaron pues 7 biológicos, ¿no? Y luego 3 y luego 2, 5, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver los biológicos y los fármacos que ha ido aprobando la FDA. Este, por, en la línea naranja pueden ver el porcentaje de los biológicos, ¿no? En el 1998 se aprobaron 7 biológicos que representaban el 19% del total de moléculas que se aprobaron. Luego disminuyó, aumentó un poco, bajaba, etcétera. Y a partir más o menos del año 2013 es que ha tenido una tendencia en aumento, ¿no? Aquí era el 20%, y si nos proyectamos ya al 2022, por ejemplo, en el 2022 se aprobaron
19 biológicos que representaban el 50% del total de las moléculas que se aprobaron, ¿no? Para el 2023 esos biológicos saltaron a 34 y pues se mantiene más o menos ahí en un promedio del 50% de los medicamentos biológicos o biotecnológicos que aprueba la FDA, ¿no? Si pudiera hacer una disección más detallada de cuáles son esos biológicos, pues estas son las áreas de aplicación o las áreas terapéuticas en las cuales están distribuidos esos medicamentos, ¿no? Si vamos de atrás para adelante, es decir, del 2021 al 2023, podemos ver que en el 2021 pues se tenían estas, pues básicamente 7 aplicaciones, ¿no? La mayoría de ellos anticuerpos en el área de oncológicos, ¿no? Medicamentos oncológicos, algunos para tratar afecciones que tienen que ver con la respuesta inmune, incluidas las vacunas, para el sistema endocrino o para agentes infecciosos, metabólicos, neurológicos y otros más, ¿no? Eso para el 2022 se ve de esta manera, es decir, el número de oncológicos más o menos se mantiene y más o menos se mantiene ahí la proporción, ¿no? Empieza a ver o a tomar forma algunos medicamentos con aplicaciones hematológicas. Luego para el 2023 esto se va diversificando aún más, ¿no? Se mantiene ahí los medicamentos con aplicaciones oncológicas, luego hay otros, las enfermedades infecciosas, empiezan a tomar también bastante forma los que tienen aplicaciones neurológicas, hematológicas, inflamatorias, autoinmune, endocrinos, renales, oftalmológicos, dermatológicos e incluso cardiovasculares, ¿no? Entonces va habiendo cada vez más de estos medicamentos biotecnológicos que son aprobados por la FDA. La mayoría de esos medicamentos que se aprueban en la FDA, pues logran grandes ventas porque están dirigidos a afecciones médicas que son muy comunes, ¿no? Entonces, aquí trato de atacar dos cosas a la vez. Por un lado, el valor del mercado, aunque esta es una cifra un poco desactualizada o bastante desactualizada desde el 2015, en el que la venta mundial de medicamentos, no importa el origen, si es biológico o químico, estaba más o menos ahí por los 776 billones de dólares, ¿no? Del cual representaba 3/4 partes los medicamentos convencionales y 1/4 ya los biológicos. De estos biológicos que representan 1/4, el 15% correspondían a medicamentos que estaban destinados para aplicaciones en cáncer, 20% para afecciones autoinmunes y el 18% para diabetes, ¿no? Entonces, esto, como decía, era en el 2015. En el 2023 esto se ve muy diferente, ¿no? En realidad, no tengo el dato mucho más actualizado, pero sí tengo un par de datos curiosos que me gustaría compartirles. Esto en el 2023, respecto a los medicamentos que se venden para diabetes, que son los clásicos que se conocen, ¿no? O sea, biológicos, por ejemplo, insulina y las variantes de estas, se mantienen. Sin embargo, a partir del 2021, este mercado empieza a cambiar radicalmente y empieza a cambiar radicalmente por la aparición del famoso Ozempic, ¿no? De Novo Nordisk, que es la semaglutida. Entonces, esta semaglutida, para los que no sepan, es básicamente un game changer en términos del tratamiento para diabetes, ¿no? O sea, puede utilizarse para el tratamiento para diabetes tipo 2. Sin embargo, también puede utilizarse para el tratamiento de la obesidad. Al parecer, ¿no? Con menos efectos secundarios de cualquier otro tratamiento que haya existido previamente. Entonces, hay un boom de demanda para medicamentos que inicialmente fueron desarrollados para el tratamiento de diabetes, pero que después se encontró podían utilizarse para el manejo de la obesidad. Entonces, tal es la demanda, tal es el boom que para el 2023 no se pudo satisfacer la demanda de medicamentos para el control de diabetes tipo 2, que también se pueden utilizar para el control de la obesidad.
Eh, Algunos de estos medicamentos que son pues altamente populares y vendidos porque pues afectan a una gran proporción de la población son estos que presento ahora en pantalla, ¿no? Y los acompaño aquí un poco con los datos de cuánto venden. Entonces, tenemos por un lado, ¿no? O sea, hasta arriba de la lista a Humira, ¿no? Que es un anticuerpo que se puede utilizar para el tratamiento de la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, entre otras cosas. Luego tenemos a pembrolizumab, que también que se utiliza también para cáncer y que es, bueno, el clásico que actúa, es un anti-PD1, ¿no? Revlimid, perdón, que también se utiliza para tratar otros tipos de cáncer. Y luego está el Iquis, que es un medicamento anticoagulante. El Lea por ahí, que es utilizada para el tratamiento de la enfermedad ocular diabética y otros problemas que tienen también de otros problemas de retina. Y finalmente Lara, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza para tratar la psoriasis y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino. Bueno, pues en realidad lo que les quiero decir de esto es que estos medicamentos biológicos pues logran estas ventas, ¿no? Estas ventas están en billones de dólares, ¿no? O sea, Humira tenía un valor en el mercado de 20 billones de dólares. Y aquí lo que les quiero también mencionar es que está indicado aquí cuándo es el vencimiento de esta patente, ¿no? Que protege la producción de estos medicamentos. Para Humira venció ya por ahí del 2022, 2023, pero para otros está cercano a vencer, ¿no? O sea que Keytruda muy cercano al 2030, es por ahí el 28. Revlimid está por vencer, el Iquis le falta un poquito más, pero también antes del 30, y ahí más o menos lo pueden ver, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención de esto? Estoy haciendo mención de esto porque aquí es donde puedo ligar este mercado de los biotecnológicos innovadores o que tienen estas cantidades de ventas con los biosimilares. Los biosimilares son, como lo pongo acá, pues hay varias definiciones, pero son en esencia productos biológicos similares a los productos biotecnológicos, es decir, a estos que acabo de mencionar, o que también se conocen como de referencia, y que demuestran una comparabilidad en términos de calidad, seguridad y eficacia, ¿no? Según esto, la norma mexicana, el 177. Sin embargo, también en Estados Unidos se refieren a ellos directamente como un copycat, ¿no? O sea, esto es como un imitador de un biológico que ha terminado el periodo o ya no tiene la protección de la patente que dio origen, ¿no? Otra definición de esto es que un biosimilar pues, es un producto biológico que es muy similar y no tiene clínicamente diferencias significativas en comparación con el biológico existente que fue previamente aprobado por la FDA y que se le conoce como medicamento de referencia, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es el objetivo de un biosimilar? El objetivo de un biosimilar, pues como lo acabo de decir, más o menos tiene que ver con el dinero, ¿no? Ofrecer un medicamento biotecnológico de menor precio y que sea más ampliamente disponible, ¿no? Es evidente, se presume, se puede previsualizar que si se puede producir a un menor precio, pues entonces esto tendrá un menor costo en el mercado y al tener un menor costo en el mercado, pues claramente será accesible para un mayor número de personas en la población. Además de eso, pues ya propiamente en el proceso de desarrollo, pues el objetivo de un biosimilar es demostrar esa biosimilaridad entre el biosimilar propuesto y el producto de referencia, ¿no? Esto es importante lo que sigue. Es decir, que esa biosimilaridad se refiere a que debe de comprobar que es similar a ese en términos de la efectividad y la seguridad, no establecer de manera independiente que es seguro y efectivo. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Lo que quiere decir esto en otras palabras es que el biosimilar debe ser capaz de demostrar que es
tan seguro y efectivo como el que ya se vende. No debe ser capaz de demostrar que es seguro o efectivo, porque al ser estructuralmente igual, ¿no? Digamos, igual entre paréntesis, porque ahora comentaré que no son exactamente igual. Al ser estructuralmente igual, pues se espera que tenga la misma función que el medicamento que hace comerciales. Bueno, el mercado de los biosimilares en el mundo se ve más o menos así. Los números pueden variar ahí más o menos, ¿no? En términos de las moléculas aprobadas. En el 99, pues no había nada, y los primeros en despegar fueron los productores indios, ¿no? Ellos rápidamente empezaron a someter moléculas cuya patente había vencido o cuyas o de moléculas que no tenían protección en la India. Y entonces empezaron a producir estos biosimilares, ¿no? Tienen cerca de 70 que producen actualmente, ligeramente más ya actualmente. Y más o menos en el 2004 hace la aparición, 2005, la aparición de los primeros biosimilares en Estados Unidos, posteriormente en Europa y finalmente en Japón, ¿no? Todas estas o las agencias reguladoras de estos países han emitido lineamientos que permiten el desarrollo de estos biosimilares y desde luego que permiten la aprobación de estos, ¿no? ¿Qué impacto tiene el desarrollo de un biosimilar en el mercado propiamente? Aquí hay tres ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con dos anticuerpos innovadores para los cuales no existe un biosimilar. El comportamiento de estos es estable, es decir, las ventas de manera anual pues se mantienen así, ¿no? Aquí hace referencia a dos demarcaciones. Por un lado, a la Comunidad Europea en amarillito y por otro lado, a Estados Unidos en azul, ¿no? Esto es más o menos estable. ¿Qué pasa cuando se introduce en una demarcación un biocomparable? Aquí lo pueden ver en amarillo. Cuando se introdujo en el 2008 un biocomparable, las ventas del innovador se van para abajo. Esto quiere decir que le está compitiendo ahí. Cuando no se introduce un biocomparable, pues entonces las ventas siguen o estables o aumentan, ¿no? Acá hay otro ejemplo que tiene que ver también con la introducción de un biocomparable o biosimilar, uso los términos intercambiablemente, una disculpa, cuando se introducen estos, ¿no? Entonces aquí se puede ver cuando se introdujo en el 2016 el biosimilar en Estados Unidos, pues las ventas del innovador se fueron para abajo. Y lo mismo ocurrió cuando se introdujo en el 2015 en la Unión Europea, el biosimilar, pues las ventas se fueron para abajo. ¿Qué está pasando? Pues que el biosimilar le está comiendo un poco el mercado y entonces esto obligará en términos de la teoría de mercados a que también los innovadores disminuyan sus precios porque de otra forma no pueden competir con ese competidor que está ofreciendo el biosimilar a un precio mucho menor y esto trae la repercusión que si se vende más barato, nuevamente ya lo mencioné, pues entonces más personas pudieran tener acceso al medicamento. Bueno, ¿cómo es el proceso de desarrollo de un biosimilar? Esto parte de la ingeniería reversa, es decir, no hay que pensar en desarrollar una molécula, lo que hay que pensar es en copiar una molécula o fabricar una molécula lo más parecido posible a una que ya existe. Y entonces, para saber si la estamos copiando bien, pues lo primero que hay que hacer es ver qué características tiene esa molécula que queremos copiar. Y entonces lo primero que se hace es hacer esta ingeniería reversa. Y eso consiste básicamente en hacer análisis que permitan determinar cuáles son los atributos que tiene esa molécula que queremos copiar. Una vez que determinamos esos atributos, pues entonces se procede a hacer pues propiamente la producción, o sea, generar esa molécula. Obviamente es un biológico, se producen por cultivos celulares.
y después se hacen pruebas de función para ver que efectivamente esa molécula biosimilar que se produce tiene la misma función que el medicamento de referencia. Posteriormente se formula ese medicamento y se somete a una confirmación clínica. Una vez que se llevan a cabo estos ensayos clínicos, que normalmente son menores, menos complejos, menos costosos, de menor envergadura que a los que fue sometido el medicamento de referencia, pues entonces con los resultados obtenidos, si son favorables, se puede someter a una revisión de la agencia reguladora y podría potencialmente obtener una aprobación para comercialización. Algunas agencias han desarrollado planes de acción para proteger, cubrir, guiar a los desarrolladores de biosimilares. Uno de estos planes es el de la FDA, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene básicamente 4 objetivos. Uno de ellos es verificar la eficiencia, es decir, monitorear que los procesos de aprobación estén enfocados en la eficiencia del biosimilar y que estos procesos de aprobación sean, desde luego, eficientes también. Luego, la claridad, es decir, maximizar la claridad regulatoria para el desarrollo del biosimilar. Esto es para que las empresas que los desarrollan tengan claro en qué se están metiendo, ¿no? Tengan certidumbre sobre la regulación. La comunicación, ¿no? O sea, desarrollar estrategias efectivas que permitan comunicarse con los pacientes y con los médicos que prescriben estos medicamentos. Esto es bien importante, ¿no? O sea, porque si no se logra convencer a quien tiene que pues recetar los medicamentos, pues entonces no habrá forma de poder entrar en el mercado. Y finalmente, pues favorecer la competencia, ¿no? Entre los diferentes desarrolladores, y pues otra vez tiene que ver con números, ¿no? Si hay varios competidores, pues obviamente los precios se pueden hacer más accesibles. Visto de otra manera, el medicamento de referencia tiene que pasar de manera general por estas 4 etapas: estudios farmacéuticos de calidad, estudios clínicos, estudios no clínicos, estudios clínicos y un plan de gestión de riesgos, ¿no? El medicamento biosimilar pasa por estudios farmacéuticos de calidad, pero tiene que pasar, como lo mencioné anteriormente, por estudios comparativos de caracterización físico-química y de actividad biológica. Los estudios comparativos clínicos también tienen que ocurrir, y los estudios comparativos no clínicos y clínicos, perdón, y plan de gestión de riesgos. Eso de manera más detallada en términos del tiempo y en términos de las características que tiene que llevar a cabo cada una de estas fases se ve más o menos así. No se espanten por tanto texto, pero quisiera como resaltar algunos porque creo que puede dar una idea de cómo se ve afectado en el esquema del tiempo el desarrollo de unos y otros, ¿no? En el caso de los medicamentos biotecnológicos innovadores, pues pasan por estas etapas. La síntesis y desarrollo inicial normalmente tiene una duración de 3 a 5 años, que esto se puede acortar hasta 1 año en el caso del biosimilar. En el caso de los estudios preclínicos, estos toman entre 1 y 2 años, que en el caso del biosimilar se puede acortar hasta en 1 año, ¿no? Estudios clínicos de fase 1 duran 1 a 2 años. En el biosimilar se pueden acortar a 6 meses. Clínicos de fase 2 duran entre 1 y 2 años. En el caso del biosimilar se pueden acortar a 1 año, y en algunos de los casos incluso no pasar por fase 2. En el caso de ensayos clínicos fase 3, 2 a 3 años en el innovador. Ensayos clínicos fase 3 pueden durar entre 1 y 2 años. Y luego la aprobación regulatoria, que puede durar hasta 2 años en el caso del innovador, se puede reducir hasta 6 meses, ¿no? Depende de la agencia regulatoria, ¿no? Y pues bueno, el proceso, la fase de producción y comercialización, pues es en realidad un proceso continuo, ¿no? Aquí no hay un tiempo determinado. Ya más o más bien dirigiéndome un poco a qué tipo de biosimilares existen en el mundo.
o quienes desarrollan estos biosimilares, pues son estos que les presento acá en pantalla, ¿no? Y algunas de las empresas que lo hacen, ¿no? Por ahí aparece Pfizer, ¿no? Con un buen número de moléculas que ha desarrollado. Aparecen otras que también son conocidas, ¿no? Y aparecen unas que probablemente uno nunca ha escuchado nombrar, ¿no? O sea, por ejemplo, Biocad en Rusia y otras ahí también, muchas de Corea del Sur, algunas de la India por ahí, por ejemplo, también. Y aparece por ahí también Probiomed, ¿no? Con algunos desarrollos de estas moléculas a nivel mundial. Algunos de los biosimilares que se han aprobado justo al término del año 2023 son estos que les presento en pantalla. No quiero ir uno por uno. En realidad aquí lo que quiero decir es que los 3 primeros son moléculas nuevas, es decir, perdón, son nuevos biosimilares, que ofrecen una alternativa a un medicamento innovador, es decir, uno que ya existe y cuya patente ya venció, que son los primeros 3. Pero luego, los últimos 3, o más bien los últimos 2 en realidad, estos son medicamentos que fueron aprobados previamente como biosimilares, pero que en una revisión posterior fueron adicionalmente aprobados como intercambiables. Entonces, es la primera vez que menciono intercambiables en la charla. ¿Y qué quiere decir intercambiable? Bueno, quiere decir que un biosimilar puede sustituir al medicamento de referencia solo si el médico lo receta como biosimilar. Si no, no puede ser utilizado. Y el medicamento intercambiable, el médico puede recetar el de referencia y cuando el paciente solicita o cuando el farmacéutico administra o suministra el medicamento, puede, bajo su propia decisión, suministrar el intercambiable. Es decir, no necesita la autorización del médico para vender este medicamento que ya fue aprobado como intercambiable. En México en particular, la COFEPRIS ha aprobado este número de biosimilares, ¿no? Por ahí son más o menos 39. Muchos de ellos son pues el mismo, ¿no? O sea, aquí aparece mucho Filgrastim, por ejemplo, o Pegfilgrastim. Rituximab aparece también para varios laboratorios que han hecho solicitud. Interferones, la insulina, desde luego, y por ahí algunos otros anticuerpos, ¿no? Bueno, dicho eso, me voy a saltar un poco ya, ahora sí, a lo que hemos hecho nosotros y cuáles han sido los primeros pasillos que hemos ido dando, ¿no? Este trabajo que voy a presentar ahora pues ha sido desarrollado desde luego en colaboración con mi siempre colega y amigo Noé Durán y ha sido ejecutado por las manos de Osmar Flores, que es un estudiante que estuvo trabajando con nosotros acá hace ya unos años en la maestría, y más recientemente por Francisco Pérez, que algunos de ustedes conocen, es el primer egresado de la maestría en vacunas y bioterapéuticos. Para el caso del trabajo que hizo o que ha hecho Osmar con nosotros, es propiamente de biosimilares. Para empezar a explorar estas oportunidades, pues elegimos las moléculas que tienen aquí en pantalla. Elegimos un par de FABs, certolizumab y ranibizumab. Escogimos un par de citocinas, pegfilgrastim y peginterferón alfa 2B, una hormona, teriparatida, y una proteína de fusión, ¿no? Los anticuerpos están o tienen aplicaciones en enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, sobre todo en artritis reumatoide y artritis psoriásica. En el caso del ranibizumab, se utiliza para tratar problemas de la vista, ¿no? Y la degeneración macular, como les dije anteriormente en uno de los que les presenté. Y bueno, los otros tienen aplicaciones que van desde tratamiento de leucemia, linfoma, melanoma, perdón, y trombocitopenia.
Para empezar a explorar esto, nosotros tenemos pues experiencia en el desarrollo de construcciones y hacemos modificación genética y pues entonces arrancamos con eso, ¿no? O sea, nos planteamos desarrollar una serie de vectores que tuvieran diversos sitios de clonación y que tuvieran etiquetas de purificación y etiquetas que permitieran que las proteínas fueran más solubles o que fueran secretadas al espacio periplasmático en bacterias para que pudiéramos contar con este set de vectores donde nosotros podemos explorar inicialmente o hacer un screening para ver en qué, bajo qué cassettes tenemos un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, para empezar a explorar eso, clonamos todos nuestros genes en esos vectores que tenían diferentes etiquetas de solubilidad o de secreción, y obtuvimos los resultados que les muestro en pantalla, ¿no? Aquí están las abreviaciones de estas moléculas que les acabo de mostrar. Los primeros, los primeros 4, ¿no? Se puede ver aquí arriba que se alcanzan a ver las bandas directamente en un gel de Kumasi de esa expresión que podemos obtener, y más abajo se puede ver la inmunodetección por un Western blot utilizando un anti-His de esas moléculas, ¿no? Que se pueden producir. Aquí logramos detectar la mayoría de ellos, no logramos detectar, por ejemplo, interferón, o sea, bajo esas condiciones, con esos cassettes no pudimos hacer la expresión, sí lo logramos para Romiplastim, ¿no? Y acá de este lado, en el otro gel, tenemos las cadenas pesadas y ligeras de ese Fab que les dije. En este caso se trata de certolizumab y ranibizumab. En este caso se trataba de ranibizumab y certolizumab, pero de las cadenas pesadas. En este caso son las cadenas ligeras, ¿no? Lo que hicimos después de eso fue explorar o hacer cambios para ver si haciendo estos cambios en la posición de las etiquetas o introduciendo nuevas etiquetas, pues logramos la expresión inicialmente de ese que nos faltaba, ¿no? Que era del interferón. Entonces, en ese caso pueden ver aquí, si nos concentramos en todos estos primeros 2, 4, 5 que tienen que ver con el interferón, pues entonces logramos detectar, ¿no? En algunos casos muchísimo y en otros casos pues simplemente no pudimos, pero pues esto se debe básicamente a que estamos utilizando diferentes etiquetas para este propósito, ¿no? Una vez que hicimos eso, pues teníamos interés en ver purificar inicialmente por ejemplo, Romiplastim, que fue nuestra primera elección para continuar, ¿no? con estos desarrollos. Lo purificamos y después de purificarlos hicimos un ensayo in vitro de la unión, ¿no? Aquí esta es la molécula objetivo de Romiplastim. Entonces lo primero que hicimos fue correrla en un gel, la fijamos al gel y posteriormente utilizamos el Romiplastim como anticuerpo primario y luego un anticuerpo secundario, ¿no? Un anti-IgG para que pudiera detectar a ese anticuerpo que habíamos producido nosotros. Y bueno, pues aquí podemos ver que efectivamente puede unirse, ¿no? Entonces ese es un resultado, digamos, interesante, relevante, pues porque nos permite determinar que ese Fab que producimos, pues tiene la función, o podemos demostrar que esa función, al menos in vitro, puede unirse a esa molécula, ¿no? Para el caso de este es Romiplastim, perdón. Para el caso de los anticuerpos, inicialmente los produjimos por separado, las moléculas por separado, y luego teníamos interés en unir las cadenas en un solo vector, ¿no? Entonces aquí es básicamente una representación esquemática de cómo hicimos esta nueva construcción. Cada una de estas cadenas conserva su etiqueta para la identificación, y entonces después hicimos los ensayos de
de expresión, ¿no? Entonces, esta es la expresión ya conjunta de los dos Fabs que les decía, certolizumab y ranibizumab. Aquí está certolizumab y ranibizumab, este es certolizumab, en el que hicimos inicialmente la detección con anti-His, y entonces aquí podemos detectarlo. Lo mismo para ranibizumab. Esto quiere decir que la cadena ligera está presente y cuando hacemos la detección con el anti-FLAG, pues podemos detectarlo y esto nos indica que esa célula está produciendo el anticuerpo junto, ¿no? Y que además cuando nosotros hacemos la detección en el gel, estas cadenas están ensambladas porque el peso molecular del ensamblado corresponde con el tamaño que esperamos, ¿no? Hicimos ensayos también para purificar esa proteína, para pues, hacer estudios posteriormente. Y pues esto es básicamente un poco del resultado de ahí, ¿no? O sea, aquí el caso de certolizumab lo podemos purificar relativamente fácil. En el caso de ranibizumab, pues no tuvimos el mismo éxito y pues eso está en proceso todavía, ¿no? Hasta esta parte de biosimilares. Ahora me voy a saltar un poco a otro interés que tenemos que tiene que ver con el desarrollo de nanocuerpos, ¿no? Nanocuerpos están puestos acá un poco porque los que nosotros manejamos no son ni del todo biosimilares ni del todo innovadores, sino una mezcla de estos. Es decir, tomamos una parte del innovador y lo mezclamos a una parte genérica de un nanocuerpo. Espero ser más claro ahorita en una diapositiva que les voy a comentar. Pero antes de eso, para quien no esté familiarizado con estos nanocuerpos o el término de nanocuerpo, el nanocuerpo es este que ven aquí en pantalla y que estoy seleccionando y que corresponde básicamente a la región variable de la cadena pesada de anticuerpos que fueron inicialmente descritos en camélidos, ¿no? Pero que han sido también descritos en tiburones, por ejemplo. Bueno, este VHH, como se le conoce a la región que deriva de los anticuerpos de camélidos, pues corresponde de manera general a la región variable, ya sea de una cadena pesada o de una cadena ligera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia mayúscula? Pues no la afinidad, porque también pueden ser diversos y altamente afines a ciertas moléculas, pero la mayor diferencia tiene que ver con el peso. Estas moléculas son moléculas que pesan entre 15 y 30 kilodaltones, y para poner en comparación, pues un anticuerpo puede pesar, no sé, 150 kilodaltones, pues es una reducción dramática, ¿no? Se pueden manejar con mayor facilidad, tienen igual o mayor afinidad o especificidad y además son altamente termoestables y tienen sobre todo mayor solubilidad que los anticuerpos, ¿no? No necesitan en principio patrones de glicosilación o puentes de disulfuro para su correcto plegamiento, ¿no? Estos, digamos, se ven así, es una representación esquemática, esto ya lo dije, y con estos nanocuerpos pues se pueden hacer un montón de monerías, ¿no? O sea, se pueden hacer que sean bivalentes, biparatópicos, que sean biespecíficos, se pueden unir a un single chain, se pueden unir a una citosina, se pueden unir a un medicamento de síntesis química, se pueden unir a nanopartículas, se pueden unir a algún tipo de virus o se pueden utilizar para hacer imagenología, ¿no? Uniéndolos a alguna sonda, por ejemplo. Bueno, teniendo eso en mente, lo que nosotros pensamos es utilizar un esqueleto de un nanocuerpo. Es decir, es esto que ven en pantalla acá, ¿no? O sea, nosotros diseñamos una construcción en la que colocamos unas etiquetas de solubilidad o de secreción, que son estas que ven aquí en pantalla, y mantuvimos los frameworks, que son estos que están representados aquí como FR1, FR2, FR3 y FR4, y sustituimos los CDR de nanocuerpos innovadores con probada eficiencia para unirse a una molécula objetivo.
Nosotros tomamos dos. Tomamos uno para una proteína que se llama c-MET, que es una proteincinasa que ha sido descrita y que juega un papel relevante en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Y por otro lado, tomamos el nanocuerpo innovador también, que se une a albúmina. Entonces, nosotros tenemos interés en el desarrollo de anti-c-MET por las aplicaciones que podía tener, y teníamos inicialmente interés en el desarrollo de antialbúmina porque queríamos utilizarlo como control y ver cómo funcionaba esto en nuestras manos, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues hicimos estos 3 diseños. No los quiero agobiar con esto, pero en realidad creo que lo que quiero rescatar de aquí es que hicimos una construcción que es esta que se llama aquí MAB1, que tiene básicamente el anti-c-MET. Hicimos el anti-c-MET innovador solito, y luego hicimos una construcción que tiene el anti-c-MET innovador y el antialbúmina. Entonces, en esta construcción podíamos ver si nos funcionaba la antialbúmina y ver si nos funciona también el anti-c-MET innovador. Y luego hicimos el anti-c-MET de nuestra, el que les comenté anteriormente, es decir, mantenemos el esqueleto e introducimos los CDRs del anti-c-MET que nosotros queríamos desarrollar, ¿no? Entonces, esas son las construcciones. Esto me lo voy a saltar porque no, pues es relativamente básico, o sea, solo tiene que ver con cómo hacer la transformación de las células, seleccionarlas, luego purificar y luego pues hacer ensayos para ver si esto funciona o no. Entonces, inicialmente, cuando hicimos nuestros primeros ensayos de expresión para la producción de estos anticuerpos, nos dimos cuenta que MAB1, esto es el innovador, podemos detectarlo bastante bien. MAB2 podemos detectarlo también, y el UMAB5, que es el que a nosotros nos interesa realmente por tener características de biosimilar, pues no lo pudimos detectar en los niveles que nos hubiera gustado, ¿no? Sin embargo, pues seguimos adelante. Queremos ver si ese nanocuerpo que se producía después de purificarlo tenía o podíamos demostrar que era funcional, y entonces purificamos este anticuerpo, ¿no? En este nanobody. En este caso se trata de MAB2, que es este que ven aquí. Esto es la fracción insoluble, acumula muchísimo más. Sin embargo, también en la fracción soluble podemos recuperar un poco, y es con el que después hicimos la purificación de ¿no? Este lo tenemos en este estatus. Estamos por llevar a cabo el estudio de unión de este anticuerpo, que es el que les digo que es doble, primeramente para ver si se puede unir a albúmina, ¿no? Porque esta es una antialbúmina, y si se puede unir a c-MET comercial, para ver si logramos que este nanobody dual pueda unirse a estas dos moléculas que les acabo de decir, ¿no? Explorando un poco más de por qué no podríamos producir un MAB5, que es realmente de nuestro interés, nos dimos cuenta que podíamos mejorar el uso de codones, y entonces diseñamos una nueva construcción que cambiaba los codones de uso preferencial para Escherichia coli, que es donde se produce y entonces lo mandamos a sintetizar, y pues logramos, el inicial que les mostré es este que ven aquí, y logramos posteriormente aumentar un poco el nivel de acumulación de este nanobody, ¿no? Entonces nos interesa mucho. Hemos hecho varios trabajos de optimizar. Aquí lo que ven a la derecha es básicamente optimización de los cultivos para ver si logramos que se acumule más. Aquí Francisco se dio cuenta que cuando agrega etanol al 3%, pues hay un estrés celular, y ese estrés conduce a la acumulación del anticuerpo, ¿no? Entonces es eso que
que vemos por acá. Posteriormente hizo un montón de trabajo en básicamente optimizar eso, ¿no? Entonces, estas son varias condiciones que ven en pantalla. No voy a entrar en detalle de absolutamente todos, pero básicamente consisten en utilizar diferentes densidades ópticas antes de la inducción y utilizar diferentes concentraciones del inductor para inducir y además inducir a diferentes horas, ¿no? Para ver si logramos acumular más de estos de acá. Acá hicimos la comparativa del que nos interesa a nosotros, que nosotros lo llamamos un MAP5, perdón, y el de referencia, que es el MAP1. Podemos ver que pues por alguna razón lo logramos detectar en mayores niveles que el que nosotros pues, nos interesa, pero pues de alguna manera podemos también detectarlo, ¿no? Final, pues casi acercándome un poco al final, hizo también bastante trabajo de optimización. Acá teníamos ya un poco de experiencia en hacer estos ensayos de superficie de respuesta para ver cuáles eran las condiciones que nos permitían tener una mejor acumulación de la proteína. Parece ser que está muy limitado, ¿no? O sea, corresponde a estas regiones, pero pues bueno, es como primer acercamiento para tratar de aumentar, es algo que creo que vale la pena hacer o que valió la pena que hiciera Francisco, ¿no? De acá es simplemente para mostrarles que en estos ensayos que hizo de purificación, pues también logramos detectar bastante bien a esos purificados. Esto es utilizando un anti-His, 6X-His, y también utilizando un anti-VHH, ¿no? Por un lado, acá podemos detectar que está presente la etiqueta, que también en algún momento nos gustaría remover, y por otro lado, aquí detectar que efectivamente podemos, o que estamos produciendo un VHH, porque aquí utilizamos un cóctel anti-VHH para detectar estos de acá, ¿no? Entonces podemos ver ahí. No hemos logrado determinar por qué en el anti-His de acá no logramos ver una banda de mayor intensidad y acá sí lo logramos ver una intensidad que se pareciera mucho a esto, ¿no? O sea, suponemos un poco que tiene que ver con la estructura y con la configuración y de que de alguna manera los His, perdón, las etiquetas His acá pues queden ocultas o estén interaccionando con otra parte de la proteína y por eso no podemos detectarlos tan fácilmente, ¿no? Entonces, pues ese es el estado de este trabajo que les comento de producción de nanocuerpos de Francisco, y pues estamos pues entusiastas, pues, o sea, contentos de que haya podido lograr llegar hasta acá, y pues ahora podemos plantearnos quizá tener unas cantidades razonables de esto para poder ir al siguiente paso, ¿no? Entonces, con eso creo que podría concluir y agradecerles mucho la atención y desde luego dejar abierto para si tuvieran alguna pregunta y ver si puedo contestárselas. La gente de que hace el trabajo, como siempre, no soy yo, es muchos de los que ven aquí en pantalla y es a quien realmente me gustaría dar un agradecimiento especial. Y gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, está abierto a preguntas. Estudiantes de posgrado, alumnos de SECATA. Preguntas para el doctor Badilla. ¿Los alumnos que están en línea? Sí, hay una. Ok. Doctor, hay una pregunta de las personas que están de manera virtual. Andrea Yamile Pelcastre pregunta: ¿cuál es el fin de realizar biosimilares en laboratorios de enseñanza si no se cuenta con la infraestructura para poder comercializarlos?
Y la segunda, ¿cuáles son los principales retos regulatorios para la producción de biosimilares en México? Sí, buena pregunta. No hablé de los números. En realidad, digamos, hay costos asociados, ¿no? O sea, producir un biosimilar no es sencillo, pues, o sea, no es ni sencillo ni barato, ¿no? O sea, como tampoco lo son los innovadores. Entonces, la respuesta quizá en concreto, o sea, sería que si de alguna forma logramos convencer o atraer precisamente a la gente que tiene el dinero, que son las empresas, y que puedan ver, digamos, como estos pasos iniciales de desarrollo, pues desde luego podrían estar interesados en invertir, ¿no? O sea, con el dinero que probablemente se requiere. O sea, es importante mencionar que para estas etapas iniciales, ¿no? O sea, se pueden llevar a cabo en un laboratorio, o sea, no necesariamente con los requerimientos regulatorios, pues, mayores. Entonces, creo que esa es, digamos, como inicialmente, como atraer, ¿no? Y ver que podemos hacerlo, como lo han hecho otros laboratorios también inicialmente aquí en México, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos regulatorios para la producción de biosimilares en México? Pues en realidad un poco esto también, o sea, que acabo de decir, ¿no? O sea, y que tiene que ver con quién lo puede hacer inicialmente y después también con los costos asociados, o sea, cómo podrían las empresas o los laboratorios en México resultar atractivos para el desarrollo de biosimilares, ¿no? Y que además puedan tener una aprobación más o menos rápida, ¿no? Más o menos bien delineada, que hasta hace poco no existía, ¿no? Y que ahora COFEPRIS está tratando de que exista, es decir, con la creación de un comité de acompañamiento para los desarrolladores de biosimilares. Yo creo que eso será un punto importante que permitirá disminuir esos retos iniciales que se tenían, ¿no? ¿Qué retos digo? Pues de competir o de tener que seguir la misma línea que se tenía con un medicamento innovador. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas para el doctor Vadillo? Adelante, Carlos. ¿Te acercas para que te escuche mejor? Por favor. Hola, doctor. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan viable sería producir la cantidad suficiente de este nanobody para ya empezar las pruebas que le seguirían? No escuché muy bien, Javier. No sé si me apoyas con... Sí, ¿qué? A ver, ¿está prendido? Sí, está prendido. ¿Ya me escucha bien, doctor? Sí. Ok, a ver, acércate un poquito más. ¿Qué tan viable sería producir la cantidad suficiente de este nanobody como para seguir las siguientes pruebas? Si en este caso en su laboratorio tienen la infraestructura necesaria para producir tal cantidad. Digamos, ¿qué tan viable es? Yo considero que es viable, o sea, la detección que nosotros hacemos es razonable. No tengo ahora el dato de cuánto hacemos, pero hemos tenido acercamientos con empresas que se dedican a la purificación y entonces lo que hemos comentado con ellos tenemos suficiente para poder arrancar y entonces poder purificar una cantidad razonable de esto y poder continuar con los siguientes pasos, ¿no? Yo no le veo mayor complejidad, o sea, no perdamos de vista que, o sea, el paso inicial es demostrar que esto se puede producir. Y entonces yo creo que con los ensayos preliminares que hemos hecho de optimización y que podemos detectar estos nanobodies es un buen aliciente para purificar. Nosotros hemos empezado con cultivos pequeños, o sea, de 50 mililitros, ¿no? Entonces, no perder de vista que esto se puede escalar a unos reactorcitos, pues, de 4 o 5 litros o 10 o 20 litros incluso, y con eso podría obtenerse una buena cantidad. Nosotros acá no tenemos
para hacer purificación de 20 litros, ¿no? Pero sí tenemos, por ejemplo, para hacer purificaciones mucho menores, no sé, de pronto 1 litro o 2 litros, y eso podría darnos una idea o podría permitirnos obtener una cantidad que nos permita inicialmente caracterizar y posteriormente llevar a alguna etapa de, de evaluación de seguridad preclínica, ¿no? Perfecto. Doctor. Adelante, doctor. Hola doctor, buenos días, ¿qué tal? Una pregunta, en tanto los biosimilares, ¿tiene que haber un cambio en la secuencia, por ejemplo, de aminoácidos? ¿O puede ser la misma? En tanto la plataforma de expresión igual, ¿puede ser la misma que implementó en un inicio la empresa? ¿Qué cambios está permitido hacer? Si se puede hacer lo mismo, al fin de cuentas. Gracias, Abel. Todo está permitido. No, pero mira, lo que preguntas de la secuencia es quizá, o sea, es bien interesante. O sea, la secuencia no es necesario que la cambies, ¿no? O sea, es decir, no estás obligado a no cambiar la secuencia, pero tampoco estás obligado a mantener la secuencia. O sea, o dije lo mismo, creo, pero lo que quiero decirte es que si esa secuencia ya no está protegida y tú sabes que esa secuencia funciona, no hay razón de cambiarla, porque probablemente cambiarla te requeriría, al ser una molécula distinta, te requeriría someter como innovador y no como biosimilar. Dicho eso, aunque tú mantengas la misma secuencia de aminoácidos, las características de la molécula son distintas. El que tú produzcas con insumos distintos, con condiciones de producción distintas en la misma célula, es decir, Escherichia coli, te da luego una molécula que puede tener o patrones de glicosilación distinto, todas estas variaciones, ¿no? Que no se presentan en un medicamento genérico. Sin embargo, o sea, al momento de la aprobación o al momento de la revisión, todas estas cosas están permitidas. No tiene que ser igual, se tiene que parecer y al parecerse tener la misma función. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es decir, la respuesta a tu primera pregunta, no conviene cambiar la secuencia de aminoácidos. Luego, respecto al proceso, no estás obligado a que el proceso sea igual, porque tú puedes usar otro proceso y luego obtener esa molécula y demostrar que es igual a la de referencia y entonces llevarla a preclínicos y clínicos, ¿no? Siempre que demuestres que son iguales. Iguales. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en línea, se la voy a leer, de Emanuel. Si durante el desarrollo de un bisimilar se detecta que puede modificar y potencializar su efecto, ¿el protocolo a seguir sería el mismo de los biosimilares o debería someterse a los protocolos que tendría uno nuevo? La respuesta no la sé, o sea, no sé la respuesta. Cuando haces la comparación, o sea, es decir, en el innovador haces preclínico y clínico usando solo la molécula. Y en los biosimilares haces preclínico y clínico comparativo. Y entonces cuando haces comparativo, tú puedes ver el efecto que tiene, pues sobre todo el biosimilar, ¿no? En comparación con el de referencia. Entonces puedes detectar esto que se está mencionando. Entonces, eso puede requerir o un ajuste de dosis, ¿no? Pero no necesariamente someterlo como uno nuevo, porque en principio se mantendría la misma aplicación terapéutica. Pero
la verdad es que no sé la respuesta en concreto. Y no sé si haya casos de los biosimilares que han sido aprobados en los que se identifique esto y cuál haya sido la solución que se ha presentado. Pero sería interesante revisarlo. Bueno, yo tengo una pregunta breve, doctor. Adelante. Sé que ahorita estos nanobodies han causado mucho interés en opciones terapéuticas. Sin embargo, pues también han generado algunos problemas de preocupación en cuestión de seguridad, ¿no? Debido a su tamaño, son muy pequeñitos, pueden traspasar barreras placentarias, lo cual puede ser benéfico, hematoencefálicas y placentarias, lo cual puede representar un beneficio, pero también un perjuicio. ¿Qué nos pudiera abordar en ese tema? Y en el segundo punto, usted mencionaba que los nanobodies no necesitan tener modificaciones posttraduccionales, ¿no? Las cuales son muy importantes en los anticuerpos para estabilizarlos, para mejorar su afinidad. En el caso de los nanobodies, ¿cómo es esa parte? Si no tienen estas modificaciones, ¿cómo se estabilizan? ¿Cómo se mejora su afinidad? Etc. Sí, voy a contestar primero la segunda, ¿no? O sea, cuando digo que no tiene modificaciones posttraduccionales, me refiero a que de origen, es decir, cuando uno hace una inmunización en una llama o en un camello o en un tiburón, ¿no? O sea, el anticuerpo que obtendrá o el nanobody que obtendrá de esa inmunización no tiene modificaciones posttraduccionales. Entonces, digamos, uno asumiría, ¿no? Que si ese nanobody se une a la molécula objetivo, pues entonces no necesitaría necesariamente las modificaciones posttraduccionales de glicosilación o las que sean, que requeriría un anticuerpo de origen humano, por ejemplo, ¿no? Digamos, ese es solo el razonamiento, o sea, no estoy diciendo que va a funcionar, porque desde luego, o sea, pudieras no tener las modificaciones posttraduccionales que requieres, no solo para la estabilidad, sino para las funciones efectoras. Entonces, digamos, coincido contigo, o sea, yo creo que hay como un hype de nanobodies, pero no necesariamente son la solución a todo. Entonces, creo que hay algunos casos en los que pudieran ser una solución atractiva, pero hay otros casos en los que definitivamente no son la solución, ¿no? Entonces, no sé si más o menos con esto contesto esa primera parte. Y lo cual está relacionado con la otra. O sea, digamos, eso que pudiera ser solución también puede ser una preocupación. Entonces, si de repente se une muy bien, funciona muy bien, etcétera, pero termina en otro lado, ¿no? O puede tener implicaciones en otro lado, pues se convierte en un riesgo en lugar de una solución. Entonces, hasta donde tengo conocimiento, hay, me parece que 3 nanobodies aprobados y no tengo conocimiento de efectos secundarios de esta naturaleza, o sea, sobre todo los que tienen que ver con cruzar la barrera hematoencefálica para estos en particular que están aprobados. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hay una pregunta más, doctor. Sí, aquí la puedo leer, que es de Jacqueline, ¿no? Si tenemos pensado ya una prueba de concepto. Sí, o sea, en principio, o sea, la prueba que tenemos pendiente es ver si ese nanobody que nosotros tenemos se puede unir o no in vitro a CEMET o albúmina. No sé si esa es nuestra prueba de concepto a la que te refieras, pero nosotros tenemos eso ya planteado. Una vez que tengamos eso determinado, pues entonces estaremos en condiciones de poder ver si eso se une in vivo, ¿no? Junto con los ensayos de seguridad, pues. Hay otra pregunta, doctor, en el chat.
Si nos hace favor de poderla leer. Pues es que creo que es lo que acabo de contestar, lo mismo que acabo de contestar. Me pregunta cuál es la funcionalidad de los nanobodies que están produciendo y qué pruebas in vitro van a emplear para demostrarla. Justo eso, creo que, o sea, pues es obvio, ¿no? O sea, la prueba de unión a la molécula objetivo. Y como decía, se une a CEMET o a albúmina. Hay otras dos, doctor. Unión, son unión. Me pregunta que si es unión o bloqueo, son unión.